Ok, sé que entraste a este video por lo que dice en su título, pero antes de entender qué es un modelo predictivo en la microbiología hay que empezar con lo más básico, ¿qué es un modelo matemático? Y un modelo matemático son modelos científicos para expresar todo tipo de fenómenos, estudiar comportamientos, situaciones complejas que sin ellos sería mucho más difícil observar a simple vista como variables, parámetros, proposiciones, relaciones, entre muchas otras variables. Es decir, los modelos matemáticos representan parte de la complejidad de la realidad en números. Y dentro de esos modelos matemáticos tenemos los modelos predictivos, que son utilizados para ejercer la probabilidad de un suceso a través de las características del objetivo, proporcionando un perfil o una calificación predictiva como salida. Entre más relacionadas estén estas características entre ellas, será más fácil llegar a predecir el suceso nuevo. Todo esto a través de un análisis estadístico que se encarga de obtener información nueva o ya histórica y utilizarla para predecir patrones y movimientos. Para poner un ejemplo simple, si se quiere medir cuánto tiempo tardaría un tren en recorrer de la estación A a la estación B, primero tendríamos que conocer algunas de sus variables para poder dar respuesta a la variable que queremos, el tiempo. Primero, necesitamos saber cuánta distancia hay entre la estación A y B y cuál es la velocidad que está recorriendo el tren. Así sabremos que si el tren va a una velocidad de 60 km por hora y la distancia entre estaciones es de 180 km, lo más probable es que llegue en 3 horas. Fácil, ¿no? Pues podrías decirme que con un poco de conocimiento en matemáticas se puede hacer una regla de tres simple y ya, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede cuando lo que se quiere medir no es un tren con una velocidad y distancia ya conocida? ¿Qué sucede si queremos predecir el comportamiento de los microorganismos? Ya sabes, esos pequeños seres que están en todas partes. Estos pequeños seres, los microorganismos, tienen más variables que solamente la velocidad de un tren. Su comportamiento puede estar determinado por temperatura, cantidad de oxígeno, pH, sustrato, el tipo de sustrato, cantidad de acuosa, entre muchísimas otras variables. Además, el hecho de que no son visibles a simple vista y los requerimientos necesarios para poder hacer sus estudios y crecimientos hacen que no exista tanta libertad al momento de predecirlos. Pero, ¿por qué intentar predecir sus comportamientos? Debido a que ya es un hecho que los microorganismos son causantes de enfermedades, así como son utilizados en diferentes industrias como la farmacéutica, alimenticia o entre otras, entender su comportamiento puede reducir notablemente costos de producción o facilitar procesos de su entendimiento, siendo así como nace la microbiología predictiva. Entonces, ¿cómo funciona? Simple, manipulando sus diferentes variables, determinando así cuáles tienen una importancia estadística significativa entre ellas, tratando de tener el menor número de variables posibles. En este caso, utilizaremos de ejemplo el crecimiento de Staphylococcus aureus en un caldo de cultivo donde sus variables son temperatura, pH, concentración de cloruro de sodio, concentración de nitrato y la carga inicial del microorganismo. En este ejemplo solo pusimos la mínima concentración y la máxima concentración a modo de comparación. Pero en el caso de una de las industrias ya mencionadas, ellos buscan con las gráficas representadas cuáles serían las mejores combinaciones, ya sea en el caso de un producto a partir del crecimiento de un microorganismo o en la muerte del mismo. Esto es posible gracias a que muchos científicos en el mundo usaron y usan sus conocimientos para poder crear información previa disponible y así poder crear estos métodos predictivos. Tenemos casos como el de Buchanan y Smith, que tomaron un gran número de datos con sus variables para determinar el crecimiento de Staphylococcus aureus en cada una de sus variaciones mencionadas. En otras palabras, volviendo al ejemplo del tren, es como si tomaran la velocidad que va cada uno de los trenes que se conocen y se midiera en todas las estaciones posibles en todas las velocidades posibles. Así, cuando hay una nueva distancia que recorrer, si ya se conoce la velocidad del tren, se podría llegar a predecir más fácilmente. Pero veamos un ejemplo más específico, esta vez con salmonela y su supervivencia en un jamón en un punto de peligro cuando no se está bien cocinado, se haya guardado mal o su temperatura haya cambiado abruptamente con efectos del lactato de sodio, que es utilizado para inhibir el crecimiento del microorganismo, algo así como un veneno para él. Es algo bastante específico, ¿no? En este caso, en la gráfica se puede ver en el eje Y el crecimiento del microorganismo y en el eje X la temperatura a la que fue expuesta. Sin embargo, si cambiamos la concentración de lactato de sodio de 0 a 3%,
se puede observar y predecir el cambio drástico que tendrá en el crecimiento del microorganismo. Una empresa puede buscar entre todas las diferentes concentraciones y saber cuál sería la mejor para su propio costo y rendimiento. Estos procesos pueden ser realizados en diferentes programas. Actualmente, de los existentes y presentados en este video es el Programa de Modelos de Patógenos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o el PMP, que permite ver diferentes modelos predictivos de microorganismos patógenos utilizando investigaciones como las mencionadas anteriormente. Este video es patrocinado por la Universidad Libre Seccional Barranquilla, hecho por los estudiantes Abraham Lara, Daniel Mesa y Dayana Hernández del programa de Microbiología. Muchas gracias por ver.